Buenos días, estimados alumnos. ¿Cómo está? ¿Me escuchan? Buenos días, profe, si se lo escucha. Muy bien. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestra clase. Le comparto el escritorio y vamos a revisar el temario. La unidad número 3 es una unidad bastante cortita, mientras que la 4 es una unidad bastante larga. Entonces, creo que casi hemos finalizado con la unidad número 3. Veamos, esta es la unidad 3, las estructuras de datos no lineales. Vimos ya los grafos, no necesita más allá de lo que acabamos de ver. Los árboles y los arreglos asociativos. Nos falta ver una pequeña introducción solamente a los arreglos asociativos, que es bastante sencillo, y ya entraríamos a la unidad número 4. Por tanto, tenemos que definir una pequeña prueba bastante fácil de esta unidad. Para cuando quisiera dar la prueba, evidentemente es la siguiente semana. ¿Qué día quisiera dar la prueba? ¿Martes, miércoles, viernes? Yo creo que sería como todos los viernes de la prueba. Y el viernes estaría bien, Viernes profe. Sí, profe. 5. Sí, viernes 5, profe. Vamos a ponerle el viernes 5 de agosto. Se tomará la tercera prueba. Por favor, no falte. Veamos entonces de qué se tratan los arreglos asociativos. Muy bien. Los arreglos asociativos, o también denominados hash tables. A ver, vamos a poner a alguien que me ayude a leer. ¿Alguien que me quiera ayudar a leer? Jordi, ayúdame. Sí, profe. A ver, dice arreglos asociativos. Se necesita organizar las ventas que se hacen diariamente de tal forma que se puedan ubicar de forma rápida. Se hace una gran caja se hace una gran caja para guardar todas las ventas, una tabla, y se divide en 31 contenedores. Y la clave para guardar las ventas en el día que se realizó, índice, cuando se requiere buscar una venta. Se busca por el día y así se sabe que el contenedor está. Varias ventas que quedarán guardadas en el mismo contenedor para evitar su pérdida. Hay que buscar en la sublista que se guarda en cada contenedor. Y ahí el ejemplo. Gracias, Jordi. Muy bien. ¿Qué es un hash table? Como vemos, esto es una definición de cómo se haría un problema de ventas, por ejemplo, muy utilizado en la vida real. Cuando guardamos todas las ventas, evidentemente todos los registros de ventas son registros bastante largos, y nosotros podemos crear 31 contenedores, nos dice. Y la clave para guardar las ventas desde el día en el que se realizó. Es decir, hay 31 contenedores porque cada uno representa un día, un índice. Cuando se requiere buscar una venta, se busca por el día. Es decir, yo quiero buscar una venta el 28 de cada mes, el 28 de febrero. Se va al contenedor donde están las ventas del día 28. Significa que ahí estarán las 28 de enero, las del 28 de febrero, 28 de marzo, 28 de abril, 28 de mayo, 28 de junio, ¿cierto? Y en esa lista más pequeña, empezará a buscar secuencialmente o con cualquier método cuál es la factura que usted está buscando. Una idea muy similar a lo que nosotros vimos en las listas indizadas. El mismo concepto. El hash table utiliza exactamente ese concepto. Utilizar una estructura adicional
en donde yo voy a guardar por un dato, ese es el índice. El mismo concepto de hash table, por ejemplo, utilizan las bases de datos. ¿Ustedes ya están viendo bases de datos? No, profe. No todavía, ya. El siguiente semestre entonces les debe tocar ver lo que es bases de datos. Ahí va a ver que inclusive este concepto de índice es ya usado en la vida práctica en software comercial, como es el software que administra una base de datos, justamente para crear los índices y hacer las consultas súper rápidas de información a la base de datos. Ese es el hash table, muy similar a la tabla indiciada como nosotros decíamos. La diferencia adicional que tiene el hash table es que se crea una función hash. Es decir, el índice con el que yo guardo aquí de cada uno de estos contenedores no lo guardo como tal, solamente el contenedor del 30, del 29, del 1 y así. No, sino que utiliza un código especial que se genera aquí. Y eso es utilizando una función hash. Adicional también el hash table lo que hace es guardar la información, es decir, digamos que acá tiene una gran estructura donde va a guardar la información. Guarda la información no secuencial como hicieron ustedes en el trabajo en grupo de ayer, como una lista indizada, ¿no es cierto? Digamos que el trabajo ideal hubiese sido que coloque que el índice esté ordenado. Sí, que quiénes eran las letras o quiénes eran los números o quiénes eran los meses de un año, etcétera. El índice tenía que estar ordenado. Que la información esté ordenada facilita las búsquedas, ¿sí? Porque si no está ordenada, a usted le toca barrerse el índice desde inicio hasta el fin, o también le toca barrerse la tabla grande desde el inicio hasta el fin. Entonces, la información debe estar almacenada. Ordenada. Y también la información dentro de la tabla grande donde va a estar toda la información, en este caso de las ventas, se guarda para que ya esté ordenada y no tengamos que mover mucho, digamos así. Se guarda, se dejan espacios de memoria vacíos disponibles para guardar esa información ahí. Y entonces de eso se encarga esta función hash, tanto para crear el índice como para guardar la información. Usted ha visto que casi todos los objetos que usted crea en Java tienen una función para crear el código hash. ¿Alguna vez ha pensado para qué sirve eso? Todos sobrescriben, inclusive en el trabajo de grupo de ayer, crearon el método hash. ¿Alguna vez pensó para qué le podía servir o por qué estaban implementando? ¿Alguien que me pueda decir? ¿No? Es como Para hacer, generar un código especial para cada persona. ajá, un código especial único, correcto. De hecho, para eso nos sirve. Kevin, ¿para qué más? Tal vez, bueno, he escuchado que esto también se utiliza en el entorno de Java como un identificador para los bits. No sé si es que también hace su alusión. Bueno, de hecho, nos genera códigos únicos a los datos que estamos colocándole como hash, ¿sí? Nos genera un código bastante grandecito. A ver, veamos los puntitos. ¿Para quiénes son? Dígame. El lema casa. Lema. Bien. Jordi. ¿Quién más? Y Pozo Kevin genera, perdón. Oso Kevin. Muy bien. Entonces, sí, efectivamente nos sirve el código hash para crearnos un código único, bastante espaciado, porque los va a guardar de forma ordenada de alguna manera desde el inicio. Entonces, la estructura, cuando usted decida crear alguna hash table, una va a tener dos estructuras. Una primera estructura es donde va a guardar ese índice y tiene que generar una función hash en función del dato que va a ser el índice. Es decir, si aquí estamos diciendo que el día
de las ventas va a ser el índice, significa que yo tengo que crear con la función hash, utilizar el día para crear ese hash value. ¿Sí? Tenemos el key, ese key es el día. Usamos la función hash que nos da el Java y devolvemos ese hash value. Y ese hash value es el que se almacena dentro de la tabla de índices. Y adicional, ¿no es cierto? Se va a guardar aquí una referencia en ese hash value de dónde va a estar guardada ese registro ya en toda la tabla grande. ¿Alguna duda sobre la definición de hash table? Kevin, dígame. Entonces, solo es para no quedar en redundancia, perdón. Los hash tables, entonces, sería como definir un arreglo compacto, o sea, más avanzado, donde en vez de guardar los índices como antes teníamos en los arreglos comunes de Java, en este caso vamos a guardar referencias que se denominan claves, tal vez. Vamos a guardar dos cosas. Por una parte, guardamos el hash value, ¿sí? Que es una forma de crear un código único a esta llave, porque esta llave debe ser única, ¿sí? Entonces, una forma de crear ese código 1 es utilizando una función hash para que nos dé ese valor, ese hash value, y ese vamos a almacenar. Pero adicional en esa posición se guarda una referencia. Es como guardar en el stack. Se guarda el nombre de la variable y el valor de la variable, una estructura similar. Se guarda el hash value. El hash value representa el campo con el que usted quiere crear la función que representa el índice, en este caso la venta, por lo que usted quiere crear como estos contenedores y saber cómo buscar más rápido. Entonces se guardan las dos cosas. El hash value como valor y el que contiene dentro la referencia en donde está almacenada la factura que usted quiere. ¿Sí? Esa es la idea del hash table. Veamos qué más nos dice. Dice, un hash table es una estructura de datos que utiliza una función hash para identificar datos mediante una llave o clave. La llave puede ser simple, como el mes, o también podemos utilizar llaves compuestas. Es decir, yo no tengo en mis datos un campo que sea único, ¿sí? Entonces yo utilizo la hash table y digo, algo que es único en una persona podría ser su número de cédula y creo con el número de cédula el hash table. Yo sé que eso no se va a repetir. Si no, digamos que no tiene el número de cédula, podría ser que tenga un conjunto de datos que tiene nombre y apellido. Entonces puede juntar el nombre, el apellido, posiblemente la fecha de nacimiento, para crear una función hash a partir de esos valores. ¿Sí? Aquí está la representación de las llaves que se ingresa a la función hash, ¿no es cierto? Y nos va a devolver un valor. Y ese valor es el que se almacena dentro de la tabla hash. Y esa tabla hash, adicional a ese valor, guarda una referencia de en dónde está almacenado justamente Sam Taylor y todo su registro, dónde está almacenado. Eso es lo que va a tener dentro de la hash table. El código key que se generó con la función hash, digamos, Andrew Wilson genera key. Aquí había otra persona que también empezaba, el código hash es muy similar, y ahí nos va a decir cuál es la referencia en donde se encuentra almacenado. ¿Sí? Nos dice, las hash tables proveen tiempo constante de búsqueda promedio, sin importar el número de elementos en la tabla. Este es uno de los grandes beneficios que tienen las hash tables. Por eso este concepto lo he utilizado para lo que es el almacenamiento en gran escala, como son las bases de datos. Porque no importa cuántos registros usted tenga 10 registros o tenga 1.000.000, el tiempo de búsqueda para encontrar un elemento siempre es constante, ¿sí? Ese es uno de los grandes ventajas, porque la tabla hash se encarga de dejar unos espacios de forma que el índice siempre va a ser más pequeñito y casi que la búsqueda dentro del índice es
rápida y luego apuntar a dónde se encuentra el registro es bastante sencillo y luego ya hace una búsqueda solamente en el espacio que quedó. Inclusive en las bases de datos, que cuando uno crea una tabla, ¿no es cierto? Le dice cuál va a ser el índice, le dice cuáles son los campos que son los identificativos y que casi no se repiten del conjunto de datos. Y de hecho ya se reserva. Una base de datos es algo que ya no guarda solamente en memoria RAM. Nuestras estructuras hasta ahorita están almacenándose en memoria RAM. El mismo concepto con la base de datos es que ya se almacena en disco duro. Y entonces en el disco duro se crean unos archivos grandes. Y esos archivos, la forma de accederlos es dejar espacios. Digamos que usted dice que la función hash, usted ingresa el número de cédula y a la tabla ya se crea con un espacio ya reservado. Y tiene reservado el espacio para el número de cédula que, digamos, empieza con 10, para el que empieza con 11, con 12, con 13, etc. De forma que el tiempo de inserción es bastante aceptable en todos los casos y el tiempo de consulta le da igual consultar, es decir, recuperar, hacer un buscar de una persona que está al inicio de la tabla o que está al final de la tabla. Entonces, ahí hablamos de millones de datos que se están guardando dentro de una tabla. Y entonces el poder almacenarlos mediante esta estructura es cómo funciona. Sí, por eso una de sus características es un tiempo promedio no importa si es grande o pequeño la cantidad de elementos que tiene, utilizar una estructura de hash table. Las hash tables son más útiles cuando se almacenan grandes cantidades de información. Las tablas hash almacenan la información en posiciones pseudo aleatorias, porque no es que sean completamente aleatorias, así que el acceso ordenado a su contenido es bastante lento. Dice, otras estructuras como árboles binarios tienen un tiempo promedio de búsqueda menor, pero la información está ordenada en todo momento. Esas son algunas de las características. No vamos a implementar un hash table, es una estructura bastante compleja. Sí, lo máximo que llegamos es como la lista indizada, que se le parece bastante. ¿Bien? Pero sí vamos a utilizar luego una hash table. Este concepto queda así como una introducción, porque luego ya lo vamos a utilizar una que ya existe creada. ¿Bien? Por lo pronto con eso finalizamos, es decir, con hash table solo con el concepto que tenemos. Veamos entonces ya la introducción a lo que es las expresiones lambda. Y parte de las expresiones lambda es ingresar a otro paradigma de programación. Usted conoce el paradigma de programación estructurada, que es lo que ha estado viendo en programación 1, programación 2 y hasta este momento en estructura de datos. Desde aquí ya va a ver lo que es programación funcional, una introducción. Y sobre todo lo que es programación funcional en Java. Más adelante, en otros semestres, usted utilizará un tipo de programación funcional en otros lenguajes que inclusive dice orientada, por ejemplo, a los aspectos, nos dice orientada a otros ámbitos. En este caso, nosotros vamos a ver una programación funcional pura, ¿no es cierto?, que nos brinda Java. Y uno de los conceptos que se utiliza dentro de lo que es la programación funcional son las interfaces funcionales y dentro de ellas también tenemos las expresiones lambda. Van a ser cosas con las que usted se tiene que familiarizar. Veamos unas pequeñas características. ¿Alguien que me quiera ayudar leyendo? Freddy, ayúdame. Expresiones lambda. La programación funcional nos permitirá desarrollar software mucho más legible y fácil de testear. Nos concentramos en qué estamos haciendo y no en cómo se está haciendo. Una expresión lambda puede entenderse como una representación concisa de una función anónima que se puede transmitir.
No tiene un nombre, pero tiene una lista de parámetros, un cuerpo, un tipo de retorno y posiblemente, posiblemente una lista de excepciones. Muy bien, gracias. De hecho, una de las cosas que se dice acerca de la programación funcional nos dice que el código que nosotros escribimos normalmente en programación estructurada no es fácil de leer, no se parece al lenguaje humano. Se supone que la programación funcional es más parecida al lenguaje humano, como usted normalmente hablaría y es la forma en la que debería programar. No es tan cierto, pero digamos que sí es más legible que la programación estructurada. Es fácil de leer y sobre todo vamos a tener muchísimo menos código para hacer algunas funciones. ¿Bien? Y entonces, dentro de la programación funcional, viene este concepto de expresión lambda. Y por ahí nos dice que es una representación concisa, significa que es una representación pequeña, cortita, de una función anónima. ¿Qué idea le da de lo que es función anónima? Kevin. Tal vez el hecho de que son funciones que no están vinculadas a un identificador en específico. Ajá, a un identificador en específico. ¿Alguna otra idea acerca de lo que puede ser anónima? Kevin Andrade. Tal vez tiene que ver con relación a las clases anónimas. Están creadas ¿Cuáles como son clases ¿Cuáles son las clases anónimas? Creo que habíamos visto algo, algo de eso, era de que no tenían ¿Abstractas? nombre de clase. ¿Clases sin nombre? No recuerdo muy bien cómo era eso. Danilo, dígame. ¿No? Que no John. podemos llamar así que no podemos instanciar ese método. O sea, solo se ejecutaría, pero cuando la clase está corriendo, más o menos sería. Casi, casi. Sí es una de sus características, pero digamos que eso no es exactamente ya. que sea. John Andino. Pues sí, tenía una idea media similar a la del compañero. O sea que o sea que sería anónimo, es como que se me viene a la mente que no se puede acceder, o sea, con normalidad porque tiene que estar como que oculta de las demás clases externas, como por así decirlo. Solo es visible bajo la clase donde fue creada. No, eso es más o menos casi el concepto de privado, ¿no? Jordi Chamba. Si mal no recuerdo, eso era cuando teníamos como que un cuerpo, pero ese cuerpo no tenía un constructor. Entonces creo que eso es eh, como es un cuerpo anónimo, cuando tú podías crear nomás, pero sin un constructor, sin algo sin una clase, por decirlo así. Y era un cuerpo nomás que podrías solo ponerlo creo que era con corchetes nomás. Y eso se creaba así, si mal no recuerdo bien. Ya. Dani Lema. Sí, eso también iba a decir que era un conjunto de instrucciones que íbamos a ejecutar en esa clase, pero sin necesidad de asociarlo o asignarle ese nombre. Eso iba a decir. Ya. Michael Barrio Nuevo. Yo igual la relacionaba con las clases anónimas y estas no podían ser reutilizadas. Y aparte también que no se podía extender de una sola clase. ¿Dónde? Que no pueda ser reutilizada, no concuerdo. Denis. O sea, diría que son funciones que no necesitan como tal una clase en sí, por eso son anónimas. Muy bien. Sí, es parte del concepto. Kevin. Es como que se utilizaría cualquier variable como su nombre. Se utilizaría cualquier variable como su nombre. No. Kevin Albuja. Sí. Kevin,
Otro me faltaba. Aquí me falta ponerle el puntito. ¿Nadie? No sé si me puso a mí, tal vez ingeniera de Pozo Maldonado. Estaba Dylan Lema, ¿sí le puso? Sí, sí. Lema sí me acuerdo que le puse. Bueno. Parece que ustedes ya recibieron en programación 2 una introducción también a lo que es la programación funcional y de hecho no sé hasta qué parte ya avanzaron de lo que es programación funcional, pero efectivamente una expresión lambda es una representación concisa, pequeñita, cortita de una función anónima. Significa que no tiene nombre, efectivamente, pero la función es la anónima, no es clases anónimas, ¿ya? Y que se puede transmitir. ¿Qué significa que se puede transmitir? Vamos a ver, por acá abajo tenemos una definición. Nos dice, no tiene nombre, efectivamente, por eso es anónima. Tiene una lista de parámetros, si tiene un cuerpo, un tipo de retorno y posiblemente una lista de excepciones, nos dice. Entonces, anónimo, dice porque no tiene un nombre. Explícito como un método. No, es anónimo porque no tiene un nombre explícito como un método normalmente tendría. Por eso es anónimo. No tiene el nombre como tal, la función. Si es una función, porque una lambda no está asociada con una clase en particular como lo está un método. Usted para crear un método tiene que crear primero una clase. Cuando hablamos de una expresión lambda, no está asociada a una clase particular, es una función independiente. Nos dice también, pero como un método, una lambda tiene una lista de parámetros, tener un cuerpo y un tipo de retorno y posiblemente también una lista de excepciones. Eso sería lo que tiene en común una lambda con un método de una clase normal. Y en lo que no se le parece es justamente en que no está asociada y que tampoco tiene un nombre. Nos dice, una expresión lambda puede pasarse como argumento. ¿Por qué se puede transmitir? Es pase de es que se pueda transmitir. ¿Por qué se puede transmitir? Puede pasarse como un argumento a un método o almacenarse en una variable. Nosotros no hemos visto todavía, fuera de lo que es la programación funcional, que uno puede enviar como parámetro una función. ¿Sí? No es posible en la programación estructurada enviar como parámetro una función. En este caso ya las expresiones lambda, que son funciones, sí se pueden pasar como parámetros una función. ¿Sí? Por eso se puede transmitir, a eso se refiere. Asignar lo que retorna toda una función a una variable, eso es algo que se hace en los métodos tradicionales, ¿no es cierto? Pero pasarse como un parámetro como tal, una función, habíamos visto que únicamente los parámetros pueden ser variables, ¿no es cierto? De tipo primitivo o objetos, pero no hemos visto que podamos pasar métodos como parámetros. Nos dice, es concisa. No es necesario que escribas mucho código repetitivo como a veces, como lo haces para las clases. Los componentes, creo que usted ya conoce la expresión lambda, entonces, donde tenemos un par de paréntesis, tenemos parámetros que pueden ingresar, tenemos el operador lambda y luego entre corchetes el cuerpo de la expresión lambda sería como normalmente debería funcionar. Puede existir dos sintaxis. Entre paréntesis la lista de parámetros, el operador lambda y directamente una expresión. No solo es una expresión, no es necesario colocar las llavecitas. Y la segunda, donde usted va poniendo statements dentro de las llavecitas, una a continuación de la otra, y cada statement necesita su punto y coma. Ahí tenemos las dos sintaxis de las expresiones lambda. Un ejemplo de la primera sintaxis podría ser, por ejemplo, aquí no tenemos parámetros, ¿sí? Y esto es una expresión lambda, no hay parámetros de entrada, y lo que vamos a hacer, la instrucción que está pidiendo es que imprima algo en pantalla.
Esta también es un ejemplo de una expresión lambda, de acuerdo a la primera sintaxis, donde tiene una lista de parámetros, en este caso A y B de tipo doble, y lo que va a hacer es dividir A para B. Esta también es otro ejemplo de una expresión lambda donde tiene un solo parámetro de tipo integer, y lo que va a hacer es multiplicar A por B, y nos va a retornar eso. En esta también lo que va a retornar es justamente una división de A para B. En este caso, esta expresión no está retornando nada, únicamente hace una acción como imprimir una cadena de texto en la consola. Para la segunda sintaxis, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la función que va a recibir dos parámetros dobles, abrimos las llavecitas, declaramos inclusive variables adicionales dentro de estas llavecitas, que vendría a constituir una variable de bloque, y asignamos una operación y podemos hacer el return y utilizar la palabra reservada return para retornar ese valor. Este también es un ejemplo de otra expresión lambda que tiene dos parámetros, S1 y S2 de tipo string, y lo que va a hacer es primero imprimir el primer string, la primera variable string, y luego imprimir la segunda. Son ejemplos válidos de sintaxis de expresiones lambda. ¿Qué otra cosa podemos saber acerca de las expresiones lambda? Nos dice, los parámetros formales de la expresión lambda pueden ser inferidos o pueden ser declarados. Es decir, una expresión lambda no necesita que usted le diga de qué tipo de dato es un parámetro. En los métodos es obligatorio, ¿no es cierto? En una expresión lambda, usted no puede poner no el tipo, ¿cierto? Y eso, el no poner cuál es el tipo del parámetro, se llama inferir el tipo, ¿sí? Entonces, ahí diremos que ese parámetro es de tipo inferido. Y de tipo declarado es donde usted pone explícitamente de qué tipo es. Entonces, aquí S, no le ponemos que es string, y aquí en cambio la X y la Y sí tienen de forma declarativa colocado de qué tipo es. El retorno también puede ser implícito y también puede ser omitido. En este ejemplo de aquí, por ejemplo, X más Y está retornando un valor. Es omitido. En este de aquí también retorna un valor, 42, no necesita la palabra return. ¿Sí? Sin embargo, en esta otra expresión donde tenemos tres parámetros de entrada, los parámetros son de tipo inferido, no estamos colocando cuál es el tipo de parámetro, ¿no es cierto? Y dentro del cuerpo de la función utilizamos la palabra reservada return. Entonces, aquí el return está implícito. Aquí el return está omitido. Entonces, eso también es algo adicional. En los métodos, cuando nosotros queríamos que actúe como una función, era obligatorio el uso del return. En estos casos no es obligatorio, igual está retornando un valor. ¿Alguna duda? ¿No? Kevin. Inge, digamos, por ejemplo, si es que en una declarativa ponemos dos valores así mismo, como el segundo ejemplo, pero en una le ponemos, digamos, doble, y el retorno va a ser así mismo implícito. Digamos, hacemos una división entre ambas variables, el resultado me devolvería un doble o un integer. Un doble. Le va a hacer el cast automático. Ah, le hace el cast de uno. Ah, ya. Gracias, Inge. ¿Líquido? Albuja. Muy bien. Veamos algunos ejemplos de casos de uso de unas expresiones lambda. Una expresión lambda, por ejemplo, aquí vemos que hemos tenido un objeto y ese objeto tiene un método llamado isEmpty.
Y entonces nos está devolviendo probablemente el isEmpty un booleano. Puede devolvernos un true o un false. También podemos utilizar una expresión lambda para crear objetos. Puedo hacer mire, si le digo new Apple, en este caso no tengo parámetros de entrada, y le digo new Apple, estoy retornando un objeto que yo acabo de instanciar, un objeto de tipo Apple. Puedo utilizar expresiones lambda para consumir un objeto. Recibo A, que es un objeto de la clase Apple, ¿no es cierto? Y voy a consumir. Utilizo un método del objeto A, probablemente se llama getWidth, para tomar el peso, y lo mando a imprimir. Entonces ahí estoy consumiendo un objeto, ¿cierto? Cuando llamo a alguno de sus métodos. Aquí estoy creando un objeto, puede ser una expresión lambda, puedo retornar un boolean, y aquí nos dice, también puede seleccionar o extraer datos de un objeto, ¿cierto? Y en ese caso ya tenemos un return omitido. Tenemos un parámetro S y devolvemos su longitud. ¿Sí? Podremos decir que consumimos un objeto cuando no retornamos nada. Y decimos que utilizamos para seleccionar o extraer datos de un objeto cuando estamos retornando esos datos. Podemos utilizarla para combinar dos valores con alguna operación aritmética. Y podemos utilizar para comparar dos objetos también, ¿cierto? Recibimos A1 y A2 de la clase Apple y A1 getWidth compare to con el A2 getWidth, ¿cierto? También nos va a servir para comparar. Algunos de los casos de usos y ejemplos de expresiones lambda que hacen eso. Por otra parte, surge otro concepto que se denomina la interfaz funcional. Por una parte tenemos la expresión lambda y por otra parte tenemos las interfaces funcionales. ¿Sí? Veamos, ¿qué son las interfaces funcionales? Yo no puedo utilizar directamente una expresión lambda. Yo no puedo ejecutar una expresión lambda solita. Yo requiero de algo adicional y ese algo adicional es la interfaz funcional. ¿Sí? ¿Qué es una interfaz funcional? Dice, es una interfaz que define un método abstracto. Significa que yo voy a tener por ahí un método abstracto. ¿Qué era un método abstracto? Es un método que no ha sido implementado, que únicamente hay su firma, ¿cierto? ¿Cuál es la firma del método abstracto? ¿Qué implica la firma de un método? ¿Cuántos parámetros tiene? ¿De qué tipo son? Y qué dato va a retornar, ¿cierto? Esa es la firma de un método. Entonces únicamente ponemos la firma del método y no su implementación. Dice, una expresión lambda define la funcionalidad de ese método abstracto. Entonces ya sabemos por qué una expresión lambda requiere para ejecutarse un método abstracto. Y a la vez sabemos que la interfaz funcional dentro de su método abstracto, lo que va a hacer es utilizar una expresión lambda para definir el cuerpo de ese método abstracto, definir cuál es la funcionalidad de ese método. Por tanto, debe respetar la firma de dicho método. Significa que los dos, la expresión lambda tiene una firma y el método abstracto tiene una firma. Esas firmas deben ser similares para que yo pueda utilizar dentro de ese método abstracto esa expresión lambda para implementar la funcionalidad de ese método. Aunque parezca trabalenguas, así funciona. Dice, el usuario puede utilizar las interfaces funcionales en el API de Java. El API de Java, a partir del Java 8, ya vienen con interfaces funcionales básicas para que usted no tenga que definir sus propias. O también puede definir sus propias interfaces funcionales en las cuales va a utilizar expresiones lambda para definir la funcionalidad de ese método abstracto. Para recordarnos, dice, las expresiones lambda solo se pueden usar donde se espera una interfaz funcional. ¿Sí? Las expresiones lambda no se pueden usar solitas, requieren una interfaz funcional.
Las expresiones lambda le permiten proporcionar la implementación del método abstracto de una interfaz funcional directamente en línea y tratar la expresión completa como una instancia de una interfaz funcional. Entonces, la interfaz funcional será la que va a ejecutar esa función, esa funcionalidad que tiene una expresión lambda. Veamos qué interfaces funcionales vienen a partir del Java 8. Nos dice, ¿cuáles son las interfaces funcionales incluidas en el paquete Java util.function? Nos dice, las interfaces funcionales difieren principalmente en función de la firma del método abstracto que utiliza. Es decir, ¿qué hace diferente a todas las interfaces funcionales definidas en el API de Java? Su firma. Y entonces, por ejemplo, tenemos el predicate, que es una interfaz funcional, consumer, void, supplier, son las 4 interfaces funcionales básicas que vienen en el API de Java. ¿Vieron interfaces funcionales, chicos, en programación 2 para pasar un poquito rápido y solo para que se acuerden? ¿O no vio nada de interfaz funcionales? Sí vimos esas interfaces funcionales, justo las que está mostrando en pantalla ahí. Mire, entonces, usted sabe que estas interfaces funcionales, la predicate, tiene su método abstracto denominado test. Este método abstracto test recibe un tipo de parámetro genérico y devuelve un booleano. Mientras que en la interfaz funcional consumer, su método abstracto se denomina accept, recibe un parámetro de tipo genérico y no devuelve nada. Es un void su firma. En la interfaz funcional function, el método abstracto es el apply, recibe un parámetro de tipo genérico y devuelve un R. Significa que también es un parámetro, R es también de tipo genérico. ¿Sí? Por eso el function está recibiéndonos 2 parámetros. El T, en donde vamos a decir de qué tipo es el parámetro que recibe apply, y el R, donde le decimos qué tipo de dato es lo que retorna apply. En la interfaz funcional supplier recibe un parámetro de tipo T genérico y el método get lo que va a hacer es retornar un dato de ese tipo genérico. Bien, lo que le dije, aquí está definido. En predicate prueba la condición dada y devuelve verdadero o falso. Por tanto, tiene un método abstracto llamado test, que toma como parámetro de tipo genérico T y devuelve un tipo booleano. Perdón, continuemos. Aquí tenemos un ejemplo del predicate. Dice, realiza un ejercicio usando el predicate para validar si dada un string, la misma es nula y si no está vacía. Importamos el predicate. Creamos una clase llamada, una clase predicate test, el main. Dentro del main tenemos. Estamos declarando un predicate de tipo string llamado nullCheck. Un argumento, estamos asociándole la expresión lambda a este predicate. Hagámoslo desde el Java.
Vamos a crear una clasecilla. Aquí nos dice, por aquí nos dice, vamos a crear de tipo predicate. Definimos que vamos a usar esta interfaz funcional predicate entre mayor, menor, tenemos que decir el tipo de dato, en este caso el parámetro va a ser de tipo string. Le ponemos un nombre, en este caso está null check, ¿cierto? Y le tenemos que asignar una expresión lambda. Aquí viene la expresión lambda, que sería un parámetro cualquiera, el operador de la expresión lambda, y le asignamos el cuerpo de la expresión lambda, que a este argumento, cuando sea diferente de null, nos va a retornar, ¿cierto? Va a retornar cuando el argumento que recibamos sea diferente de null. El Java Function nos llevamos el predicate. Tenemos el null check. Declaramos otro predicate. También le decimos que el tipo de dato que va a recibir va a ser un string. Y este otro predicate se llama empty check. Es decir, va a chequear si es que un string está vacío. Y recibe igual un argumento, en este caso se llama arg. Y nos va a retornar el argumento .len. Ya me salen todos los métodos del string. Si el argumento .len es mayor que 0. Es decir, esta expresión que me va a devolver un verdadero, en esta expresión de aquí nada más, me devuelve un booleano, un true o un false, ¿cierto? Decíamos que la firma del predicate es recibir un parámetro de cualquier tipo, genérico, en este caso el parámetro este, y retornar un booleano. Nuestra expresión lambda recibe un parámetro llamado arg, que puede ser de cualquier tipo, está respetando la firma del predicate, y retorna un booleano. Esta expresión retorna un booleano. En este caso de aquí, esta también retorna un booleano. Entonces, se está respetando la expresión lambda, en los dos casos respeta la firma del predicate, del método abstracto del predicate, de hecho. Probemos los dos así, separaditos. ¿Cierto? Null check, por ejemplo, si le doy punto, voy a tener el método test, que es el abstracto. Miren, aquí tenemos una A que nos indica que este es el método abstracto. Tiene un método abstracto y aquí el método test recibe un parámetro, como ya lo habíamos declarado y le dijimos que no es genérico, sino que es un string. Por ejemplo, yo podría declarar de tipo string un txt. Y ese txt vamos a recibirle como parámetro. Bueno, aquí nos va a decir que tiene que estar inicializado en null. ¿Bien? ¿Y qué va a ocurrir? Cuando llamo a null check, a través de su método abstracto test, le enviamos como parámetro este txt, nos va a decidir si es nulo o no, nos va a devolver un true o un false. Hagamos algo. Vamos a colocar un mensajito a pantalla que diga ingrese su usuario, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a definir un estándar.
Y aquí en TXT vamos a recibir L.NextLine. Vamos a leer. Y ese TXT vamos a usar el null check. Y vamos a imprimir lo que nos devuelve la expresión lambda, la interfaz funcional null check. Y vamos a probar también la otra, la empty check, ¿cierto? También llamamos a su método abstracto test con la variable txt que estamos leyendo desde pantalla. Ingreses usuario, no ingreso nada. La evaluación de la primera, que va a evaluar si es nula, le dice true, ¿cierto? Tiene nula. Y me va a evaluar si está vacío. Empty check nos dice que si la longitud es mayor que 0, nos dice falso. Es decir, en este caso, el texto que yo ingresé sí es nulo y su longitud no es mayor que 0. Por eso me retorna un falso. ¿Sí? De acuerdo al ejemplo que tenemos en pantalla, se pueden combinar los predicates, ¿cierto? Creamos otro predicate. El tipo de dato genérico va a ser un string llamado null and empty check. O sea, va a chequear las dos cosas. Que sea null y que no esté vacía. También le asociamos una expresión lambda. Yo puedo utilizar, por ejemplo, aquí vemos que está usando a null check. ¿Sí? Yo puedo combinar. Vimos que null check tenía, sí, el método abstracto llamado test, pero tiene otros métodos. Un método negate, el método and y el método or, que le sirve para poder enlazar dos predicates, por ejemplo. Pues yo puedo usar el and y enviar otra expresión predicate, que sería la empty check, por ejemplo. ¿Sí? Esto también es una expresión lambda. ¿Ya? O más bien dicho, en un predicate, en una interfaz funcional, yo le estoy asignando otra interfaz funcional, que es la combinación de la ejecución de dos interfaces funcionales, del null check y del empty check. ¿Cómo accedo a ellas? A través del método test. ¿Sí? Y es un AND. Como las dos me devuelven un booleano, usamos un usuario, me devuelve falso. ¿Sí? Significa que mi TXT no cumple las dos cosas, que sea nulo y que esté vacío. Vamos a ver, ingreso un usuario, me devuelve true, es válido, ¿cierto? No es nulo y su longitud no es vacío. ¿Sí? Supongo que esto usted ya conoce bien, ¿no? O tiene alguna duda acerca de lo que acabamos de hacer, como concatenar dos predicates con el and, con el or o el negate. ¿Dudas? ¿Se entiende bien, no es cierto? ¿Ya sabe usted hacer esto? Bueno, sí habíamos visto algo de esto, pero como de pasada, además, no revisamos bien los métodos que tenían las, ¿cómo se dice? Las interfaces que ya vienen en Java. Ajá, ya, Mm, de acuerdo. Gracias por eso. Entonces, si algo no está entendiendo de lo que estamos viendo, me dice para que vayamos más despacio. Puedo concatenarlas también con el or como tal. Como usted sabe, predicate nos está devolviendo booleanos. Entonces, el and y el or funcionan como el and y el or normal que usted conoce.
¿cierto? Igualito ingresamos una cadena. Ocurra cualquier cosa que ocurra, ¿cierto? Si es un OR, ya nos dice sea nula o su longitud sea mayor que 0. En este caso nos devolvió un true. El OR, para que sea verdadero, necesita que cualquiera de las dos me devuelva verdadero. En este caso, ¿cuál me está devolviendo verdadero? Este. ¿Sí? No, este me devuelve verdadero. Porque la cadena que yo ingresé es nula. ¿Sí? Si es un OR, los dos son nulos. Yo podría decir empty check .negate. Yo voy a negar el resultado que me devuelva empty check, ¿cierto? Basados en este código del predicate, por ejemplo, ¿cómo haría usted la interfaz lambda para validar un usuario que su longitud sea mayor que 8, que tenga una mayúscula, al menos, que tenga al menos un dígito, lo general, ¿no es cierto?, lo que suelen tener, y que tenga, bueno, letras, si ya le exigimos una mayúscula, ya sabemos que tiene que ser una letra, y que tenga una minúscula al menos. Una minúscula, al menos una mayúscula, y también exijamos de que tenga un símbolo. Podría ser que tenga un punto, le vamos a aceptar. Vamos a aceptarle que tenga, vamos a separar con punto y coma, ¿ya? Un guión medio, un guión bajo, puede tener un asterisco, puede tener esos símbolos. Un punto, la coma también aceptemos. La coma, un punto, una coma, un guión medio, un guión bajo o un asterisco. Esos son los símbolos que son aceptados dentro del usuario. ¿Sí? Cuando usted crea un usuario. ¿Cómo definiría eso? Para validar, usted ingresa el usuario y le devuelve si cumple o no cumple. Alguien que se anime a generar ese código con programación funcional utilizando la interfaz funcional predicate únicamente. ¿Alguien anímese? Vamos, tiene que ser, vamos, alguien que haga la expresión ransomware par. A ver, ¿cómo lo harías? ¿Tienes tu computadora por si acaso? Sí, ahorita estoy abriendo el Eclipse. Ya. Cuando ya tengas listo, nos compartes para que podamos ver tu código. Listo, Inge, ya voy a compartir. De acuerdo. Primero creo que le crearé el escáner. Sí, le tocaría crear el método main.
Perdón, me están llamando. Discúlpeme un momento. Claro. Perdón, Inge. No se preocupe. ¿Cuáles eran los caracteres que podía tener? Estos eran los caracteres que propuso que podían tener Inge. Así, el punto, la coma, el guión medio, el guión bajo y el asterisco. La longitud mayor que 8, que tenga una mayúscula, una minúscula y un dígito. Ahí agreguémosle, y que no tenga espacios en blanco. ¿Sería de crear otro método o todo lo haríamos en el mismo main? Vamos ahí, declaremos una interfaz funcional, por ejemplo, para validarlo más fácil, la longitud mayor que 8. Declare una interfaz funcional y agréguele una expresión lambda que haga esa validación. Solo de la longitud mayor que 8 por lo pronto. Y de hecho voy a declarar un predicate. La P mayúscula. Es que no me acordaba cómo declarar. Entre mayor, menor, el tipo de dato, en este caso va a ser un string, lo que le ingrese. El nombre de la interfaz funcional, podríamos llamarla valida longitud o valLong. Ya, muy bien, para validar la longitud. Y a ese le asignamos igual una expresión lambda que valide la longitud.
Podría colocar un txt, la expresión lambda, que dado cualquier txt, ajá, el menos y mayor, el simbolito de... no, la rayita del menos, la flechita. Sí, exacto. Y ahí ya tiene que hacer alguna operación para validar la longitud mayor que 8. Sería... ¿Lo pongo string.length o sería...? Del txt. Ah, ok. Ajá, ese es su parámetro de tipo string txt. Ahí debe tener el length. Impórtele el predicate para que ya entienda. Porque cuando le importamos el predicate, ya Java empieza a entender cuál es la firma del método abstracto del predicate. Sí está bien escrito predicate porque no me deja importar. Predicate, sí. Control Shift F. Control Shift O, perdón. Solo importar. Gracias. ¿Ya? Ahí tenemos el predicate. Ahí sí dele txt. Y Java ya sabe que ese txt es un string. Ajá. Y ahí tenemos el primer, que nos va a retornar un true si la longitud es mayor que 8. Hagamos otro predicate, por ejemplo, que nos valide que no tenga espacios en blanco. Dando un string, b blank podría llamarle. Muy bien, ajá. Espacios blancos. Ahí puede usar. Recuerda que usted puede hacer más de una actividad. O sea, sí va el símbolo de expresión lambda y ahí podría abrir llavecitas. ¿Ya? Abra, cierra, punto y coma al final. ¿Ya? Y dentro puede poner más de una expresión. Podría declarar, por ejemplo, utilizar la clase character, ¿no es cierto? Para validar. ¿Y character qué le valida? Ahí la is espacio en blanco me parece que hay. Espera un segundo. Is white. Perdón. Is White space, creo que se llama igual. white space. Ajá, la primerita. ¿Ya? Sí tiene un espacio en blanco, pero ya le va a ir a ingresar un carácter. Entonces usted tiene que transformar ese txt con un for, ¿cierto? Moviéndose y para validar carácter por carácter. Y las llavecitas para fuera. Okay. Antes del carácter. Ahí, exacto, ahí pongamos el código. Entonces ahí hagamos un for. Igual a 0. ¿Por qué un if? Un for. Ah, perdón, un for. Me confundí. Ajá. Un for que... No. De char, en lugar de que sea integer, un char. ¿Ya? Char y 2 puntos podría ponerle txt. Sí. Quítele el punto y coma, quítele el igual. Y ahí abra las llavecitas del for. ¿Ya? Y ahí ya tiene en i un carácter. Entonces pregunta si no quiere llamarle i, llámele letra, por ejemplo. ¿Ya? Y entonces en el white space reciba como parámetro esa letra. ¿Cierto? Y eso me devuelve un booleano, ¿no es cierto? Si es un... Entonces tengo que recibir ese boolean en algún lado. ¿Fuera del for sería? Dentro del for, punto y coma después del
cerrando la expresión de is, white space, de letra, punto y coma. Punto y coma. Ajá. Y de ahí podríamos decir yo lo que le haría es un if directo ahí, ¿no es cierto? Antes del carácter le pondría if. Ajá. Y la pregunta sería si carácter is igual is space, de letra, todo lo que tiene abajo. Si eso es verdadero, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay que retornar? Sería un Return. verdadero. Ajá. True. ¿Le pongo Cerramos else el false? no. Cerramos el for. Y void space, cerramos el for. Luego le decimos return falso. Y terminamos todo el for y no hay un espacio en blanco, entonces return falso. Y con eso estaríamos la siguiente llavecita cerrando la expresión lambda, punto y coma, ahí. Y con eso tenemos ya la expresión. ¿Qué nos dice? Solo se puede iterar. ¿Qué nos dice? O solo se puede iterar sobre un arreglo iterable. Nos dice que el txt no puedo iterar con el for básico. Entonces hagamos con un for normal. For in y tal como usted lo estaba haciendo. Igual a 0 hasta la longitud. Mientras y sea menor que txt.len. Y más. Ya, y enter. Antes de eso, antes del if, exacto, en un char de tipo char, una variable char llamada letra. Creo. Ajá, sí, char. Letra igual a txt. Punto. Exacto, char add. Y ahí tenemos ya en letra el carácter que está en esa posición. Validamos si es un espacio en blanco, retornamos true. Si salimos del for y nunca ingresamos a ese espacio en blanco, vamos a retornar falso. Y ya tenemos la expresión lambda del que él valida si tiene un espacio en blanco. Ya tenemos las dos. Ahora validemos que tenga una mayúscula. En este caso, creo que se podría hacer un equals. Creo que podría poner un txt.equals. A ver, pruébelen. Hagamos el caso de lo que nos dice Kevin. Y dentro txt to lowercase. Y creo que eso sería, esto creo que me determinaría si, o sea, si no hay una, me diría, a ver, creo que me diría si me mandaría verdadero, si es que... Si toda la son mayúsculas. cadena está en lowercase, minúsculas, ¿ya? Pero nos está diciendo si toda la cadena. Sí, solo quiero saber si es un dígito, si tiene al menos un... ver.
Entonces, ya igual tendríamos que recorrer toda la cadena y buscar al menos uno. sí, Sí, bueno, nos Ajá. falta. le voy a- Correcto. Pero ahí no sería si al menos tuviera una letra mayúscula, pues sería, ya no sería igual a la misma palabra, pero en toda minúscula. No serviría igual. No, porque ahí lo que estás pidiendo es que el TXT que te ingrese sea todo mayúscula o sea todo minúscula. El equal solo te va a dar true cuando toda la palabra esté en mayúsculas o toda la palabra esté en minúsculas. Pero el mismo fue. Arriba, punto y coma. Perdón. ¿Ya? E igual de la character, punto. Is uppercase. Si ese carácter es uppercase de letra, retorna true. Terminamos el for, retorna falso. Y cerramos el predicate. El predicate sí termina con punto y coma. Creo que sería acá. Ya le puso el if también llavecita. Cerramos el if, cerramos el for. Y cerramos el predicate. Ya, cópiale todo. Profe, le estaba revisando en mi código y si me funciona lo que le había dicho. A ver, mientras Renzo continúa haciendo el minúsculas, muéstrame su código, Kevin. Ya. Y creo que lo mismo me serviría para probar si hay una minúscula al menos. A ver. A ver. Si sería este código el que le había dicho. ¿Ya? Y lo voy a probar. Escribo, por ejemplo, que no tenga minúscula. Digo, que no tenga mayúscula. Y me dice, tiene al menos una minúscula. Y una mayúscula sería, me equivoqué, bueno. Ya, Falso. mayúscula, falso. Mayúscula. Ya, si le pongo al menos alguna mayúscula. Hay una mayúscula. Ahí me dice true. Ya. A ver. Veamos. Sí, parece que sí funciona. Es que el único caso del que sería que no hay alguna zona mayúscula sería que todas sean minúsculas. Tiene una mayúscula. Usted está diciendo si no tiene, está negando la comparación de que lo que ingresó sea igual a una minúscula. Sí, es que esto me estaba dando como lo contrario, así que por eso no volteamos. Ya. Pero está comparando con todo el lowercase. Si el argumento es igual al lowercase completito. Pero es que si tuviera al menos una mayúscula, ya no sería igual a la misma palabra, pero en toda minúscula. O sea, significa que haya al menos una mayúscula en el original. A ver, coloquemos una palabra que tenga, ejecútale, todo en mayúsculas. A ver. Nos dice true. Ejecute una palabra que tenga solamente 2 mayúsculas.
sería AD. Ahí. Tiene al menos una. Ejecute algo que tenga solo minúsculas. Nos dice true. Ah, no. Nos dice falso. Sí, esto es del anterior que estaba haciendo. Ah, eso es lo que yo le estaba viendo. Ok. Sí, creo que lo mismo serviría, pero para ver si hay al menos una minúscula. Sería tu uppercase. Ah, Y el nombre de la expresión. entonces, si todo en mayúsculas se me daría falso, ¿verdad? Creo. Falso. Si tiene al menos una minúscula. True. La idea sería probar todas mayúsculas, todas minúsculas y mayúsculas y minúsculas. Todas mayúsculas. Y, o sea, ¿tiene al menos una minúscula? No, no tiene minúsculas. ¿Tiene mayúsculas al menos una? Sí. Toda minúscula. No tiene mayúsculas, sí, sí tiene al menos una minúscula. Y una mayúscula y minúscula. Ujú. Muy bien. Listo, regresemos con el código de Renzo. Ya. Listo, ya tenemos. Ahora creemos un predicate que junte las validaciones que tiene. Ahí nos falta el de los símbolos. ¿Tiene que tener al menos uno de estos o...? Al menos uno. O sea, si es un símbolo, tiene que ser alguno de ellos. Si queremos comparar con igual, igual, hacer o no asignando. ¿Perdón? No va doble igual para comparar. ¿Doble igual?
Ujú. Ok. Si no es el signo de asignación. Tú. Creo que ya está. Punto, coma, asterisco, el arriba y abajo. Eso ocurre, retornamos true. Y si no, retornamos falso fuera del for. Punto y coma para cerrar el predicate. Y ahí el compare, me imagino que lo que te está pidiendo que le mandes es el carácter. Tú tienes mandado como un string. Comita simple. Listo. Y ahora sí una que valide todo. Valida usuario. Ujú. Le asignamos. Primero, ajá. No, ahí no le damos un TXT. Le asignamos ya el otro predicate, ¿no es cierto? El válido usuario va a ser finalmente la validación de todos los predicates. Entonces ahí sería primerito el de la longitud. Punto. Supongo que son ands. Ya si la longitud es mayor que 8 y los símbolos puede ser and mayúscula, minúscula, and espacio en blanco. El espacio en blanco, si es que encuentra, nos retorna true, ¿no es cierto? Entonces ese hay que negarlo. Ahí punto y coma. Sí. No, no, no. Por eso existe el punto, espacio en blanco, punto, negate. Y al final no le pongas la expresión lambda, sino solo punto y coma ya para cerrar. También me importa de los símbolos. Ya tenemos todo símbolo, mayúscula, minúscula, espacio en blanco. Ah, sí, 60. ¿Ya? Y ahora sí pruebe la función valida usuario. Llámele valida usuario. Punto. Test, el método abstracto. Y ahí ya le envías un ejemplo de un usuario. Contraseña como sea. Ajá, contraseña nula. Ingresas. Ahí hay que imprimirlo. Ah, sí, perdón.
Coloque un espacio en blanco por ahí. Falso. 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 Imagino que es por la longitud. Serían todos. Ajá. Y ya tenemos. Muy bien. Renzo. Barra 2 puntitos por la ayuda. Y a Kevin. ¿Cuál es su apellido? Kevin Andrade, profe. Andrade. Puntito por la ayuda. Muy bien. Listo. Hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Nos vemos el día viernes para nuestra siguiente clase. Tenga un buen día. Hasta luego, Inge. Buen día. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego con todos.